12:43 del mediodía, continuamos en Noticias Telemedellín con el análisis y hoy, por supuesto, hablaremos del plebiscito del próximo domingo, esa decisión trascendental que tendremos que tomar los colombianos de apoyar o no el acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana. Para hablar de esto nos acompaña de nuevo Olmer Muñoz en el estudio de Noticias Telemedellín. Olmer, bienvenido de nuevo, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos los televidentes que nos ven esta tarde. La primera pregunta es, ¿por qué es importante que los ciudadanos, los televidentes que nos ven a esta hora entiendan que es importante salir a votar independientemente de si se hace por el sí o se hace por el no? Bueno, lo importante de estas votaciones es que el ciudadano participe. Básicamente son mecanismos de participación democrática, como tendremos en las otras elecciones o hemos tenido en las elecciones pasadas en octubre del año 2015. Es un mecanismo que se convoca a la población para que participe en una decisión trascendental en este momento para el país, independientemente de la opción. Lo interesante que hemos dicho en muchos lugares es que ante la abstención que presenta el país, lo importante es que la gente salga a votar. Allí pueden demostrar una posición política, porque precisamente el plebiscito lo que presenta o pregunta es de alguna manera un reconocimiento a una decisión del mandatario, en este momento de Juan Manuel Santos. Entonces yo creo que es importante por eso, porque la gente participará democráticamente, tiene su derecho a decidir, tiene su capacidad para tomar una decisión frente a lo que el país quiere o no. Entonces yo creo que lo importante es que vean esto como un mecanismo de participación donde hay una oportunidad para usted mostrar una posición frente a una decisión política. Bueno, Olmer, desde 1957 en Colombia no se hacía un plebiscito. En ese entonces, ¿por qué se hizo? Bueno, básicamente se hizo también porque había una decisión importante en el Estado, y es que estamos pasando de una transición de una junta militar para que el país de alguna manera estuviera aclimatado y tuviera un clima de estabilidad política. Entonces se logra en el plebiscito del 57 crear lo que se denominó el famoso Frente Nacional. Con ello, básicamente lo que hay es un reparto del poder entre los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, en el país, además de que hay un elemento novedoso allí, es que las mujeres también empiezan a votar en el país. Entonces yo creo que fue un momento muy trascendental en el cual se decidía también el quiebre de una cierta violencia que se venía dando en el país y tratar de generarle estabilidad al mismo. En eso la responsabilidad de los partidos es fundamental, y véanlo así de alguna manera en lo del Frente Nacional. Para muchos un equívoco, para otros un reparto del poder, pero en ese momento fue la decisión más acertada para dos grandes líderes, conservador y liberal, para que el país entrara en un clima de transición. ¿Transición a qué? Transición a que después de la década de los años 70 pues empezáramos con elecciones democráticas sobre el presidente y no tuviésemos que estar ligados exclusivamente a dos partidos tradicionales y luego empezar a ampliarse el abanico democrático en el país. Pero la importancia de eso radica precisamente en que el país demostró allí su intención, querían presentarse ante el mundo como un país que tenía posibilidades de elección y de estabilidad, y es un momento crucial también de transición en ese momento. Porque en este caso se plantea un plebiscito y no un referendo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mecanismos? Pues básicamente aquí lo que se está preguntando es, ante una decisión del Ejecutivo, que es terminar el conflicto con las FARC y sellarlo con un acuerdo, es si usted está de acuerdo con eso firmado y con eso pactado con las FARC. Si está de acuerdo, votará sí; si no está de acuerdo, vota no. Pero fíjense que aquí lo que se está dando es una aprobación, de alguna manera política, al presidente en esa decisión misma, que es una decisión política de negociar y acordar y finalizar un conflicto, en este caso con las FARC. Entonces, lo que implica esto es más un apoyo político a la decisión del primer mandatario. En el caso del referendo se vota por derogar o aprobar una norma, que probablemente ustedes recordarán, incluso en gobiernos anteriores se presentó un referendo bastante extenso, punto por punto, para tratar de derogar unas normas que el Estado tenía vigentes. Finalmente se cayó, pero en este caso la pregunta es, ¿el plebiscito es vinculante o no? Es decir, ¿va a ser incorporado a nuestro ordenamiento jurídico colombiano? Pues la respuesta que ha dado el presidente y la Corte Constitucional es que sí. Muchos constitucionalistas han dicho que el plebiscito no es vinculante, en principio, por lo que se está refiriendo es a una decisión política del mandatario, y que los acuerdos deberían pasar por una aprobación legislativa.
En este caso no va a ser así, sino que el plebiscito va a tener una, digamos, una aplicación casi que inmediata de esos acuerdos y va a ser incorporada a nuestro ordenamiento nacional. Eso genera muchas discusiones jurídicas y políticas en el país. Lo importante es que el plebiscito como tal es un apoyo a una decisión del mandatario que convoca a la población y ya los ciudadanos deciden sí o no, en este caso con lo acordado con las FARC, para tener un fin del conflicto. Olmer, ¿qué pasa si gana el no? Porque el gobierno, digamos, ha sido firme en sustentar que no habría renegociación. ¿Qué pasaría? Bueno, es una situación anterior a la que uno podría plantearse en este momento, si es lo siguiente. Si gana el no, pues es una decisión de la población. Simplemente tendría que aceptarse en ese instante lo que decida el mismo pueblo frente a un plebiscito. Que eso implique regresar atrás. No sabemos si tengamos que regresar a un punto anterior. Lo que eso implicaría es que el Estado tendría que tomar otra serie de decisiones y sería de inmediato. Piensen ustedes, sería una decisión que iría no solamente en contra de las FARC, sino una decisión en contra del mismo presidente de la República. Porque si gana el no, lo que estaría diciendo la población es que no estamos de acuerdo con esa convocatoria a este plebiscito y sobre todo no estamos de acuerdo es con lo acordado en última instancia con este grupo para finalizar el conflicto. Las Finalmente, si gana el sí, porque sí, ya tenemos corto tiempo para no dejar solo el tema del no, si gana el sí, ¿a qué está obligado el Estado? Pues el Estado está obligado a consolidar los acuerdos y a aplicarlos de manera inmediata. Entonces eso implica que hay mucha responsabilidad del Estado para que estos acuerdos funcionen bien, se les den las garantías al grupo que está negociando con el Estado y, por supuesto, el país entre en un clima de estabilización. Eso es lo más importante. Ese apoyo implica que el presidente políticamente ha ganado una refrendación de alguna manera de la población y ha ganado un apoyo popular para efectos de seguir en la implementación de estos acuerdos. Eso es lo que tendría mayor importancia. Se obliga al Estado a cumplir con mayor radicalidad lo acordado con las FARC. El compromiso de nosotros como ciudadanos, por supuesto, es salir a votar. Gracias, Olmer, por haber estado de nuevo con nosotros.